Permítame presentarme con ustedes. Soy Fermín Arellano Díaz, nacido en Corella el 30 de junio de 1934. Actualmente tengo 89 años. Soy uno de los pocos hijos que viven, que quedan a los que fueron arrebatados de nuestros humildes hogares, a nuestros queridos y añorados padres. Fueron asesinados impunemente por los que declararon la guerra a la República. El 18 de julio de 1936, el general Mola se sublevó contra el legítimo gobierno republicano. Él era el jefecito de la insurrección del ejército. Era la persona que mandaba en Navarra con sus ideas dictatoriales. Si quieren conocer el bando que publicó el Diario de Navarra, les recomiendo leerlo. Es para echarse a temblar. En uno de sus párrafos dice que si en la acera de enfrente estuviese su padre, no dudaría en pegarle un tiro. Su padre era capitán de la Guardia Civil y el general Mola es el responsable de la mayoría de los asesinatos familiares en Navarra. Y no olvidemos el apoyo incondicional de la Iglesia a los insurrectos, saltándose todos los mandamientos, no matar, no robar, no desear los bienes ajenos, no fornicar, no levantar falsos testigos, etc. Aquí estaba el cardenal Gomá, que era el máximo responsable de la Iglesia española y, por supuesto, no hizo nada para ayudar a los represaliados. Murió en Pamplona en el 1940. Dios se apiade de él. En 1979 creamos la Asociación de Fusilados de Corella, una agrupación creada para recoger todos los fusilados de Corella, con amor y entusiasmo. Todos los miembros de la asociación aportamos 3.000 pesetas de entonces para excavar en las fosas donde estaban nuestros queridos familiares. Cuando los encontramos, los devolvimos a casa, les hicimos un panteón digno de admirar y lo hicimos con todo con nuestro sacrificio. No dudamos en pedir ayuda al gobernador, señor Almijibe, al alcalde de Pamplona, señor Baluz. Es obvio que ninguno nos ayudó en nada. Para realizar las excavaciones pedimos permiso a los dueños de las tierras donde estaban las fosas, a los enterrados en el cementerio, incluso cuando estábamos buscando a nuestros familiares asesinados y enterrados en Campanas, tuvimos que pedir permiso a la telefónica que nos dejó siempre que tuviéramos cuidado con un cable coaxial que pasaba por allí, supuesto que lo dejamos intacto, como estaba. Recorrí muchos pueblos para averiguar dónde estaban los represaliados de Corella. No dudé en ir a los párrocos por si podían ayudarnos, y hubo muchos que lo intentaron. Hace 10 años el Parlamento de Navarra acordó ser parte activa de la búsqueda de las fosas en cualquier punto de Navarra, dando un fuerte impulso para recoger los restos humanos y devolverlos a sus familias. Todavía quedan fosas por descubrir y personas que devolver a sus descendientes. Por eso os pido, en el fondo de mi corazón, al Parlamento de Navarra que siga en este empeño para que no exista Navarra, pues así descubrir y así dar un poco de satisfacción a las personas que aún esperan encontrar a sus familiares. Doy por terminar mis testimonios, no sin dar una especial ovación al Parlamento y les pido que se unan a mí. Gracias. Muchas gracias, Fermín. Nos va a costar hablar a todos, nos emocionamos todos contigo y gracias por tus palabras. Como
ha contado la vicepresidenta, desde el Gobierno, desde la Dirección General y del Instituto de la Memoria, llevan años trabajando y llevando a cabo pues, trabajo en las escuelas de memoria, los lugares de memoria, por supuesto, descubriendo y devolviendo, como decía Fermín, los restos a sus familiares. Un trabajo difícil que nos ha llevado tiempo y que se ha hecho en parte al trabajo también de las asociaciones, de todas las asociaciones que trabajan la memoria en Navarra y de la ley que se aprobó en este Parlamento. ¿Cómo habéis vivido estos últimos 10 años con ese paso que fue la aprobación de la ley y unos gobiernos que sí que han apostado y se han implicado en trabajar la memoria? Bueno, pues estos últimos años, con la participación, en este caso, del Gobierno de Navarra y el Instituto de la Memoria, pues la verdad es que es una ayuda tremenda para poder seguir trabajando en esto, en la difusión de estas historias personales, poder seguir buscando los restos de las personas que faltan por encontrar, y esa ayuda que nosotros esperábamos hace muchos años antes, por fin se materializó de esa manera, ¿no? Porque hasta entonces éramos las asociaciones los que teníamos que financiar las búsquedas, teníamos que estudiar todos los casos y tal, y claro, la financiación era escasísima porque dependía de las cuotas de los socios. Ahora estamos un paso ya por delante de eso y queda mucho trabajo por hacer aún, Y yo pediría que, aunque pasen los años, esto no se deje de lado, no se olvide, porque hay que cerrar esa herida que aún está abierta, ¿no? Muchas veces nos encontramos que los que no están de acuerdo nos dicen que sí queréis reabrir heridas, y yo siempre he pensado que no se puede reabrir algo que no está cerrado, hay que cerrarlo bien, porque en las familias hay mucho duelo con esto, o sea, porque han perdido seres queridos, hijos que perdieron a sus padres y encima no los tenían, ¿no? En un sitio para poder honrarlos. Y yo creo que eso es primordial. Cuando se consiga todo eso, esto será un capítulo de la historia que se habrá cerrado. Vendrán otros detrás, como lo hemos tenido con el terrorismo, por ejemplo, ¿no? Pero aunque es duro hablar así, el terrorismo que nos azotó estos últimos años, las víctimas más o menos están en el ámbito de sus familias. En cambio, estas víctimas están por encontrar. De hecho, en muchos casos, como conocedor de la materia, sitios donde estaban enterrados se convirtieron en basureros. Creo que eso es indigno de todo, indigno totalmente. Espero que el Parlamento de Navarra siga en la línea durante los años venideros y aporte todo, investigadores, medios y de todo, sobre todo ganas de poder solucionar esto, por cerrar esa herida que está ahí abierta aún. Porque los hijos ya ahora van desapareciendo, los hijos, y muchos han muerto sin saber aún dónde están los restos de su padre. Y ahora estamos con la generación de los nietos, que preguntan por sus abuelos, ¿no? Tu abuelo murió cuando la guerra, pero cuando empiezan a conocer de qué forma murió, no luchando en el frente, sino sacado de su casa y asesinado, pues tienen ganas de saber y de seguir con esto. Uniendo con esto que decías, Joseba, de que aún nos han cerrado heridas, antes hablaba Elena de que su familia no vivió con odio, como no, sin cerrar la herida, pero sin odio. Es que, y más vale, porque si no, no hubieran podido vivir. El odio es un sentimiento que yo creo que mata. Y se trataba de subsistir. Y con odio yo creo que no lo hubieran podido hacer. Sí, al final... Yo veía en mi casa mucha solidaridad, mucha generosidad.
que seguramente fue debido a sus vivencias de escasez, de necesidad, de dolor, de silencio. Entonces yo bastante tenía como para encima odiar. Ahora, yo puedo decir que mi madre dio diferentes homenajes que le dieron vida, pero se fue con la pena de no haber encontrado a su padre. Y yo como nieta no tengo esperanza tampoco, Joseba, pues porque se han hecho trabajos muy importantes, en concreto para los de Villava, y creo que la naturaleza nos ha podido a todos. Sí. Pero bueno, estaremos para seguir, para soñar también y disfrutar con las alegrías de diferentes familiares que van recogiendo sus seres queridos. Pero yo tengo siempre hemos callado, siempre. Pero ahora mismo yo tengo una espina muy grande. Tantas banderas que se ven preconstitucionales, incluso en la Javierada. La bandera que enarbolaba el Requeté, ¿por qué se consiente? Eso nos ofende muchísimo. ¿Por qué? Son cuestiones también que están en la agenda parlamentaria, que supongo que se tratarán, contigo Surekin ha hecho una iniciativa, supongo que se tratarán en las próximas semanas en este Parlamento. Tanto en la declaración como en el preámbulo de la ley se recuerda que las personas fusiladas, asesinadas a raíz del golpe de Estado del 36, murieron por la libertad y la justicia social, ¿no? Un poco los valores también que estáis reivindicando, ¿no? De no vivir en odio, de reivindicar la libertad y de también trabajar la memoria y buscar que cuestiones así no se repitan. Bueno, yo quisiera decir que todas las familias que he conocido con este problema, jamás he visto el mínimo punto de odio en nadie, ¿eh? Todo lo contrario. He conocido de cerca bastantes familias que les dolía, ¿no?, los asesinatos, por ejemplo, que había aquí con el terrorismo, porque ellos lo habían vivido pues de una forma parecida, ¿no? Entonces tenían ese sentimiento humano muy desarrollado. Las personas que se asesinaron en el 36 aquí, posteriormente, hay que decir que no eran como muchos activistas políticos y sindicales, que se significaban porque querían pues una sociedad más justa, pero no eran violentos en ningún aspecto, y por eso fueron asesinados, ¿no? Se hizo una limpia con eso. Para mí era gente de bien. Ahora que vuelve a salir esta forma de hablar las cosas, pues para mí eran gente de bien, ¿eh? En fin, la memoria acaba poniendo en su sitio a las personas. Y yo creo que, al menos aquí en Navarra, que aquí no hubo frente de guerra, fue toda una represión dura sobre sectores de la sociedad que se distinguieron en su momento pues por ser sindicalistas, concejales de partidos como el Partido Socialista y etcétera, ¿no?, pero sin ningún tipo de violencia. Y en fin, que ese recuerdo ahora lo tenemos ahí y no sé cómo decirlo, ¿no?, pero que no se repita de ninguna forma, ¿eh? De hecho, ahí está el lema: nunca más para nadie aquellos horrores. Nunca jamás para nadie, claro, aquellos sí. horrores. Sin embargo, a pesar de que del Gobierno de Navarra, del Instituto de la Memoria, se está trabajando con los centros educativos en la memoria del 36, también en memoria reciente, y vemos, lo comentábamos antes de la mesa redonda, cómo pues gente muy joven, ¿no?, aparece con simbología preconstitucional en actos pues enfrente de este edificio hace un par de semanas, ¿no? Es también
Duele, ¿no?, que decías, Elena. Sí, a mí eso me encoge porque, a ver, no lo han vivido, no han vivido. ¿Quién les ha transmitido eso? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Y a qué puede llegar y llevar? Por eso también es importante el trabajo que se hace de visibilizar la memoria histórica y el trabajo de las instituciones y también de las asociaciones, ¿no? Porque a pesar de todo, lo decía Unai, la sociedad navarra es mucho más solidaria y tiene mucho más conciencia de lo que ha pasado y del trabajo que hay que hacer y del respeto a todos los derechos humanos, que eso es algo que también hay que destacar. Mira, si todo se va a solucionar rezando, tal como hemos visto, megáfono en mano, rezando rosarios, a mí me venía, después de una arenga tal, la saca de Villaba, y yo incido en eso, ¿no? Fue después de una arenga religiosa que tuvo una consecuencia tan terrible que el otro día se conmemoró. O sea, yo no quiero, pero me viene. Porque es una realidad. Y yo no puedo separar eso, pues porque vi a mi madre muy marcada, y entonces yo me ha transmitido eso. A ver, he sufrido con ella eso, de diferente manera, pero no sé. Comentaba también Amaya las cuestiones que quedan por hacer. Se ha hecho mucho trabajo, muchísimo trabajo por la memoria histórica, pero aún quedan cuestiones. ¿Vosotros qué es lo que más importancia le dais de cara a futuro que hay que hacer? Bueno, yo creo que Joseba, que quería... Yo pienso que a la sociedad navarra hay que decir que no va el 36, pero está actualmente la política de una manera sumamente reversiva en nuestros principios de ser bondadosos con los que nos mataron a nuestros padres. Por favor, yo pediría que al Parlamento que digan que esas manifestaciones que han dicho a mis compañeros que sean prohibidos terminantemente, porque no se puede criticar y decir disparates contra las personas honradas que están viviendo actualmente en España y en Navarra sobre todo. Yo me acuerdo cuando estábamos para enterrar todos los fusilados de Calahorra, que eran 800 y pico en Calahorra. Cuando pasábamos por el cuartel de la Guardia Civil, yo tuve mucho miedo, porque la gente gritaba, asesinos, asesinos. Y a Dios gracias que estaba el cuartel de la Guardia Civil cerrado y no hicieron caso omiso. Pero en aquellos tiempos, en el año 79, que aún existía mucho franquismo, yo tenía miedo y tuve mucho miedo de que podíamos salir a tiros corriendo. ¿Entendido? Y yo eso no quiero. Yo quiero libertad, trabajo y conciencia para todas las personas. Mi madre siempre decía, haz bien y no mires a quién. Y eso es lo que hay que hacer. Sí, Elena o Joseba. Te he cortado Joseba, pero... Yo ya no sé dónde estábamos. Pues yo lo único que quería remarcar un poco que hay que enseñar todo lo posible, ¿no? Enseñar en las aulas a fabricar una sociedad democrática y no violenta. Es difícil a veces porque yo veo que los chavales jóvenes que no han tenido experiencias traumáticas en sus años de vida, pues están muy influidos pues, por todo tipo de cosas, ¿no? Las políticas, o sea, las películas, se creen que igual con la violencia se puede solucionar muchas cosas, ¿no? Yo pongo un ejemplo ahora mismo actual, imaginaros en la guerra de Ucrania-Rusia, los que están viviendo esos en el frente, los que salgan vivos de ahí seguramente no querrán
volver a saber nada de una guerra. Es la experiencia vital, ¿no? Los chavales jóvenes de ahora no tienen esa experiencia, ¿no? Entonces pueden caer fácilmente en esto que ellos creen soluciones fáciles, ¿no? Pues si le hago desaparecer a este, pues conseguimos lo que queremos, ¿no? Y hay que educar mucho en ese terreno, ¿eh? Yo creo que las escuelas, los institutos, hay que hacer hincapié, sin que sea adoctrinación, como dicen algunos, ¿eh? O sea, sino enseñanza, una enseñanza para la sociedad, ¿eh? Para convivir en la sociedad. Eso. Al final se están hablando de valores muy importantes, de la libertad, de la conciencia social, también del trabajo, de no vivir con odio, valores que vuestros familiares defendieron, solamente por los que murieron, y vosotros seguís reivindicando esos valores ahora y para el futuro. O sea, el trabajo que se hace es importante. Es muy importante. O sea, poner un remedio a todas esas personas que están esperando a sus descendientes que fueron machacados por la injusticia que había en el 36. Pero aquí no fue Franco, más tarde, sí. Pero aquí el responsable directo fue Mola, Emilio Mola, que nació en Cuba, que podía haber quedado en Cuba, allí a luchar con Fidel Castro y compañía, que sería mucho mejor para Navarra. En fin. Vamos terminando, no sé si os queda algo que decir, que queráis, con lo que queréis acabar esta jornada. Pues muy bien, yo encantado de la vida, siempre que haya una cosa como esta, encantado de la vida en estar haciendo mis memorias, y tengo mucho que decir. Me tocó a mí muchísimo estar por todos los pueblos de Navarra, iba a todos los funerales de los asesinados de Navarra. Andaba todos los domingos con mi familia, con los 6 hijos y mi mujer, a todos los sitios, y ahí nos encontramos un montón de gente, por las cuales siempre estaba hablando a ver dónde había a una persona para poder buscarla. Y para mí eso era una cosa grandísima. Yo he visto llorar a muchas madres, a señoras, esposas, hijos y nietos. Y yo me acuerdo que cuando fuimos a recoger a mi padre, que estaba en el cementerio de Tudela, porque los primeros afusilados los llevaban a los cementerios. Luego los segundos ya, como había tantos, ya los cementerios nada, en cualquier sitio los llevaban y los mataban. A mi padre mismo lo llevaron en la carretera de Ejea los Caballeros, de Tudela a Ejea los Caballeros, en el término de lo que pertenece a Arguedas, porque pertenece a Valtierra y Arguedas, las Bardenas, allí los mataron. Y casualidad, pues yo como ya ando por tantos sitios y preguntando, siempre preguntando, pues busqué hasta dónde los mataron a mi padre y los 7 compañeros más. Entre ellos estaba el alcalde. Mi padre era alguacil, vivía perfectamente. En mi casa pues tenía su pequeña finca con sus hortalizas, tenía una escopeta y andaba por el campo y andaba con la escopeta, y entonces se podía cazar en cualquier momento, y liebre que salía, liebre que traía para casa. O sea, vivían perfectamente. Y tenía un cuñado que era falange, y vino unos días antes del 18 de julio y le dijo a mi padre y a mi madre: Juan, vete de aquí porque a ti te van a matar. Mi padre dijo: a mí, si no he hecho nada mal a nadie, a mí me van a matar. Pues si hubiese hecho caso a mi tío, que era falangista, pero no matón, porque puede tener unos ideales, pero o sea, a mí las armas y matar a nadie no sería capaz en mi mente caber, que matarse a una persona dignamente por tener. A mi padre lo mataron porque pertenecía a la Unión General de Trabajadores y pagaba una cuota de 10 céntimos al mes. O sea que, en fin, tengo el carné, la tiene mi hermana. Y mi hermana, que nació a los 5 meses de haber asesinado a mi padre.
Mi hermano tenía 4 años y yo 2. Y cuando fue el último día que lo vio mi madre a mi padre, fue el día 25 de julio. El 25 de julio fue a verlo y mi padre hizo un gesto así, como que lo iban a matar, y entonces sacó el anillo de bodas y se lo dio a mi madre. Y nosotros nos marchamos. A la noche se lo llevaron a la cárcel de Tudela. Y de la cárcel de Tudela, de madrugada, los sacaron a las Ardenas y allí los mataron. Qué casualidad, venían unos señores que entonces había los bueyes y el ganado con la mies y las para moler el trigo estaban las no cosechadoras sino las trilladoras, las tenían en Tudela y entonces venían cargados de mies. Y resulta que oyeron a lo lejos tiros y cuando pasaron por donde estaba mi padre, entonces los vio y dice, si son de Corella, el alcalde, el tal, y mi padre. Casualidad, esos señores llegaron a Corella y no dijeron absolutamente nada, porque era un miedo atroz. A las viudas no les dejaban ni hablar en la calle. Se encontraban 2 o 3 mujeres que les habían matado el marido y automáticamente les decían, márchese, no las detenemos. Las detenemos. Y claro, las pobres mujeres se marcharon. Mi madre se tuvo que venir a burlada a casa de tenía un chalet, una hermana de ella, y estuvimos allí durante pocos tiempos. Y luego de ahí pasamos a la calle San Antón, en una guardilla, o sea, bueno, en una habitación con derecho a cocina, con una señora mayor, y luego de ahí ya nos fuimos a la calle del Carmen y ahí es donde estuvimos viviendo hasta que me casé. Pero en fin, mi pobre madre sufrió la tira, que es lo que dice esta señora, lo que no hizo más que sufrir. Yo no lo he visto nunca llorar. Mi madre era muy alegre. La única que le vi llorar fue mi hermana, porque estaba leyendo alguna carta de mi padre, y yo no he visto esa carta ni sé lo que lo vi. Lo que sí es que mi madre fue una santa porque se hinchó de trabajar para poder dar de comer y darnos la vida a los demás. Y ten en cuenta que en aquellos tiempos las mujeres lo único que hacían eran coser, bordar, o sea, coser, limpiar, recoger las cocinas y fregar, entonces, o sea, y lavar en las lavadoras, que no había lavadoras, había que lavar a mano. Yo he ido hasta con mi madre al río Arga, donde el puente, donde las piedras, allí a lavar con mi madre, que mi pobre madre estuvo un día, un disgusto es terrible, porque nosotros éramos críos y estamos por ahí jugando. Y digo, cuidar esto. Y estaba ahí lavando y le robaron 2 o 3 sábanas y la pobre mujer tenía un disgusto terrible. ¿Entiendes algo? ¿Y qué es lo que pasa? Que antiguamente las mujeres tenían poco trabajo. Y gracias a la República, hoy en día las mujeres tienen que dar muchas gracias a la República, porque la República les dio el derecho al voto, el derecho a poder estudiar, porque no estaban reconocidas en lo más mínimo. Y hoy en día hay cantidad de médicos, arquitectos y investigadores y buenísimos en parte de las mujeres. Yo no veo que la mujer sea menor que el hombre, son exactamente lo mismo y hay muchas gentes que son muy interesantes en mujeres y en hombres. Y eso es lo que hace falta, que haya una paz terrible, y es lo que queremos todo el mundo. Sí. Tanto en la ley como en la declaración se destaca el papel de las mujeres, de las viudas, y es una cuestión que siempre se ha tenido en cuenta en este Parlamento. Elena, Joseba, si no terminamos, si queréis decir algo más, también. Bueno, yo me despediría diciendo el lema que tenemos nosotros, ¿no?, que es dignidad, justicia y reparación para todas las víctimas. Y agradecer a todos el esfuerzo y los apoyos tan grandes, porque si no, no hubiéramos podido nosotros hacer nada. Pues muchas gracias.
estás más puesto. Estaba yo muy desnudada de todo.